La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Mi hermano. Y vamos a continuar con la serie de mensajes que comenzamos 20 días atrás, pero que habíamos parado por el tema de la resurrección hace 8 días, pero vamos a continuarlo hoy. El tema es tan grande nube de testigos, y este es el tema número 3. Tan grande nube de testigos, Hebreos 12:1. Ahí tenemos el nombre de la serie. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿vio? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Cuál es esa nube de testigos? Hebreos capítulo 11. Y le dije que el autor de Hebreos menciona más de 15 testigos. Y ya comenzamos nosotros en la primera parte a definir, hermanos, ¿por qué la nube de testigos? ¿Por qué necesitamos de esa nube de testigos? Porque en ese tiempo, como en el tiempo de hoy, existe lo que se llama la apostasía. Y si alguien escuchó el link que les envié ayer de este pastor, que Dios me permitió conocerlo esta semana, un pastor que se llama Paulo Junior, un brasilero. A mí me ha impactado, he escuchado ya como 7 mini mensajes de él y me han impactado muchísimo. Entonces él decía allí que no es posible, la iglesia pareciera que va, lo que se llama iglesia hoy día, pareciera que va en contra de lo que dice la Biblia. Porque hoy la gente clama por un avivamiento, la gente pide un avivamiento, la gente está diciendo que hay un avivamiento, la gente dice que antes de que venga Cristo que va a ser un avivamiento que todo el mundo va a querer buscar de Dios, cuando la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que cuando Cristo está para venir, lo que hay es una apostasía. De hecho, Cristo viene por la apostasía. La gente cree que la apostasía es gente yéndose de las iglesias. No, esa es una parte. La apostasía que tenemos hoy día, amados hermanos, es iglesias grandes, mega iglesias que están apostatando de Dios porque no llevan la palabra correctamente. Apostasía es apartarse de la fe. Así de que ese mensaje tocó tanto mi vida que yo dije, Dios mío, o sea que tú estás que vienes, en cualquier momento el Señor aparece, porque hoy día hay esos avivamientos que hay, son apostasía. Y estamos al borde de la venida del Señor. Por eso el autor de Hebreos nos habla, y eso fue lo primero que vimos, debido a la apostasía, es que nosotros tenemos que volver a mirar la nube de testigos, que esta nube de testigos vivió por la fe. Y la iglesia correcta, la iglesia verdadera, debe aprender a vivir por la fe. Y qué mejor que ver a estos hombres como vivieron por fe. Así que comenzamos nosotros a ver. En el segundo mensaje que vimos ya comenzamos a ver cómo fue hecha la creación. Y que Dios mismo hizo las cosas de materiales que no se veían. Dice que hizo lo que ahora vemos. Ahora, no es que Dios tuvo fe, porque Dios es Dios. Pero la fe la necesitamos nosotros. Y nosotros necesitamos fe para entender. Habíamos visto cómo fue que Dios creó de la nada. Bueno, no de la nada, eso es un error decirlo. De la nada para nosotros. Pero ya existía algo, hermanos. Porque la nada, ¿qué puede crear? Nada. Cuando Dios dice que Él creó de lo que no se veía, lo que se ve ahora,
no se veía en el ojo natural de nosotros, pero obviamente que en el mundo de Dios, en el espíritu sí se veía, por eso lo hablamos. Luego pasamos a ver el primer ejemplo de fe, y habíamos visto a Abel. Y hay tres personajes que nos hablan, hermanos, de lo que debe ser la iglesia. Primero Abel. Abel fue el primero que caminó por la fe, como indicándonos a nosotros que para poder entrar al evangelio, al cristianismo verdadero, se necesita la fe. Y Abel es la entrada, hermanos, para el cristianismo. Por lo tanto, quien tiene fe y entra y es regenerado y entra a la vida de Dios, lo próximo que él hace es lo que hizo Abel, que se convirtió en un genuino adorador. ¿Ven, hermano? Una persona puede alardear que es regenerado, pero si en su corazón no hay una genuina adoración como la hizo Abel, no es regenerado. Un regenerado adora como adoró Abel. Abel, en su adoración de la ofrenda que le presentó a Dios, agradó a Dios. Dios dijo, ese hombre me agrada, y me agrada su ofrenda, o me agrada su adoración. Luego el otro que viene es, que vamos a hablar en esta mañana, es Enoc. Y Enoc vivió por la fe. Y Enoc es el tipo de persona que nos muestra cómo debe vivir aquel que es un adorador. Un genuino adorador ahora va a caminar con Dios todo el tiempo de su peregrinaje en esta tierra. Y dentro de 8 días, porque ya no alcanzo a verlo, pensé que lo iba a sacar hoy, no puedo, veremos a Noé, que Noé nos está representando ahora a la iglesia. Imagínense, Abel es la entrada a la verdadera iglesia para ser genuinos adoradores. Ahora vamos a ver que Enoc es aquel creyente que entró, además de ser genuino adorador, ahora es uno que aprende a caminar con Dios porque se rinde a Dios. Pero vamos a ver dentro de 8 días a Noé, que Noé es aquel creyente que entró por la fe para ser adorador, que permaneció como un adorador y caminó con Dios toda su vida, pero luego se convirtió en uno que obró para Dios, que sirvió a Dios, que dijo cuál es tu plan, Dios, para ejecutarlo en esta tierra, y yo lo voy a hacer. Así que Noé representa al Hijo de Dios, al creyente, que en ese proceso de ser adorador, de caminar con Dios, ahora le sirve a Dios. Si no estamos ahí, nosotros no somos nada. El cristianismo de nosotros no sirve. Por eso aparecen esos 3 primeros. Y pensé que iba a sacar el segundo, pero me es muy difícil. Porque lo tenía listo, pero ayer que me metí más, creo que hoy tenemos que hablar de agradar a Dios. Llegamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, que es donde vamos a estar. Que ya dejamos los primeros 4 versos. Y en este mensaje, que es el número 3, la grande nube de testigos, estamos mirando ejemplos de aquella nube de testigos. Vamos a mirar a Enoc, el ejemplo de Enoc. Y dice así la escritura: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc es un ejemplo de una persona que vive por fe. Y en Enoc hay 4 cosas que quiero mencionarlas en esta hora. Y la primera es la más larga, quizá la más difícil. Pero Enoc, como ejemplo de un hombre de fe, fue un hombre que agradó a Dios. Hebreos 11, versículo 5, la última parte. Y antes que fuese traspuesto, fue llevado a Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio
de haber agradado a Dios. Cuando el autor está diciendo y teniendo alrededor nuestra nube de testigos ahora, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y yo le dije que íbamos a comenzar a ver en cada personaje una parte de Cristo, así de que Enoc ahora es una sombra de Jesucristo, que para poder agradar a Dios y hacer su voluntad, se tuvo que despojar de todo peso. Y en el caso de nosotros, de todo pecado que nos asedia. Y correr ahora sí con libertad la carrera que tenemos por delante, colocando la mirada en Jesús. Amén. Amén. Mire, si no vamos a poner la mirada en Jesús, nosotros comenzamos pero no terminamos. Y eso se llama la apostasía. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar que Enoc fue un hombre que agradó a Dios. La palabra agradar significa gustar. Enoc fue un hombre que a Dios le gustó. Significa complacer. Enoc fue un hombre que complació a Dios. Significa alegrar. Enoc fue un hombre que alegró el corazón de Dios, pero también significa ser aprobado. Enoc fue un hombre que fue aprobado por Dios. Ahora la gran pregunta es, nosotros que decimos ser creyentes, que decimos ser hijos de Dios, agradamos a Dios, pero no es si tú dices, yo te agrado, Dios, es el veredicto del cielo para nosotros es que cuando Dios nos mira puede decir, este es mi hijo que me agrada, o tiene que decir lo contrario de cada uno de nosotros, que le desagradamos en lo que hacemos. En otras palabras, lo que tú haces agrada a Dios. Lo que yo estoy haciendo agrada a Dios, porque si no agrada a Dios, hermano, mire, he escuchado mucho esto y tengo que decirlo, lo peor que le puede pasar a una persona es irse al infierno desde la misma iglesia, es irse al infierno sentado en una banca, es irse al infierno pensando que estaba dentro de una iglesia que lo llevaba al cielo. Eso es lo peor. Y lo peor que le puede pasar a un hombre es perderse detrás del púlpito o sentado en una banca. Si la gran pregunta es, ¿agrado a Dios? En todo esto que vimos de qué es agradar a Dios. Ahora, por lo menos en la Biblia hay 7 cosas que se las voy a mencionar que podemos mirar en nuestro corazón abriendo el espejo de la palabra para ver si yo agrado a Dios. Entonces voy a examinar a la luz de la palabra si en verdad yo le agrado, porque la Biblia dice que Enoc, que es un ejemplo de fe para nosotros, que es una nube de testigos que estuvo en el antiguo pacto, fue un hombre que agradó a Dios. Y yo tengo que mirarlo y tengo que ver si en verdad yo también le agrado. Lo primero que está allí latente, ¿cómo agradó a Dios entonces? ¿Cómo Enoc agradó a Dios? Le agradó al perseverar en la fe sin retroceder. Yo agrado a Dios, hermano, cuando yo he agarrado la fe y persevero en la fe y no retrocedo. El mismo Hebreos 10:38 así lo dice, mas el justo vivirá por fe. Lo está mirando, Hebreos 10:38, léalo por favor allí. Mas el justo vivirá por fe. Y esto aparece 4 veces en la Biblia. Eso está en Gálatas, eso está en Romanos, eso está en, se me olvidó el otro, no recuerdo, el Antiguo Testamento, creo que Joel, y eso está aquí, en Hebreos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios está diciendo, el justo es el que vive por la fe, no es el pecador, es el justo. Así que si tú eres justo, no le queda otra, sino que vivir por la fe. Pero si tú retrocedes, no agradas a Dios. Si yo retrocedo de esa fe donde ya me monté, si yo retrocedo de ese camino que ya inicié, que ya arranqué, que es vivir en el camino de Dios, que es vivir por la fe, y si yo retrocedo, entonces no agrado el alma de Dios. Entonces, ¿cómo le agrado? Dice por la fe. Por eso Pablo decía, pero nosotros entonces no somos de los que retroceden. Pablo dijo, yo no retrocedo, sino que somos de aquellos que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué preserva tu alma? La fe.
¿Qué salvó tu alma? La fe. ¿Qué preserva tu alma? La fe. Esto no es cuestión, hermano, de que yo ya creí. Mucha gente me ha dicho eso y no es así. Oh, yo ya creí, pastor, y el Señor ya me salvó, por lo tanto yo puedo vivir como quiero ahora. No hay problema, yo ya soy salvo. Pues no, porque la misma fe que me salvó, esa misma fe me preserva mi alma hasta el último día. Y me preserva la fe al punto que me hace a mí ser perseverante. Si yo persevero en la fe es porque Dios me preserva y solo la fe me preserva para yo poder perseverar. Amén. No hay otra manera. Así de que si yo retrocedo no agrado el alma de Dios. La pregunta es, ¿hay fe en ti? ¿Hay fe en mí? ¿Y cómo sé que hay fe? Porque estoy avanzando, porque estoy caminando, porque estoy siguiendo, porque estoy prosiguiendo. Se cayó fulano, sigo adelante. Un problema, sigo adelante. Una crisis, sigo adelante. Se fue fulano, sigo adelante. Perendejo, se fue. Me voy, sigo yo con Cristo. Persevero en esa fe. Y mire lo que dice Hebreos 11:6. Porque dice que Enoc, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo le agradó? Por la fe, porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que está diciendo es que Enoc agradó a Dios porque en él había fe. Porque sin fe es imposible agradarle. Yo no le puedo agradar a él si no tengo fe. Y luego aplica, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que la fe me lleva sí o sí a acercarme a Dios. Porque dice que es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios, el que le busca, ¿quién le busca? El que tiene fe. ¿Quién se acerca? El que tiene fe. Cree que le hay. Y ese creer que Dios le hay, que Dios existe, que Dios es real, no es el Dios que a ti te dieron, no es el Dios de tu imaginación, hermano, es el Dios de la Biblia. Yo creo que Dios existe porque la Biblia me dice, y yo sé cómo es Él porque la Biblia me lo enseña. Levántame la mano los que escucharon el mensaje de Jonathan Edwards. ¿Cómo se llaman? Pecadores, hermanos de Dios vivo. 1. ¿Quién más lo escuchó? 2. Mi esposa. ¿Quién más lo escuchó? 3. ¿Y los demás? ¿El de Daniel WhatsApp? ¿O no hundieron ahí el like para verlo? Mi esposa se arrepentía viendo ese mensaje. ¿Sabe qué más me impactó de ese mensaje? De este Jonathan Edwards, que es del siglo XVIII. Hace 200 años, más o menos, predicó ese mensaje. Y él dice, ¿qué nos creemos nosotros? Dios tiene a la gente, decía, y lo está agarrando de un hilito. Y tan solo él corte ese hilito, todo el mundo se va al infierno. La gente solo ha escuchado por esos predicadores de prosperidad y de amor a sí mismo. Solamente muestran un Dios de amor, pero no conocen el Dios de ira. Cuando dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo tengo que entender quién es Dios. Además de ser un Dios de amor y de misericordia, es un Dios de ira, es un Dios de juicio, es un Dios de justicia, es un Dios de venganza, que no tendrá por inocente al impío. Y que para eso preparó el infierno. Sí, el infierno, para enviar allí a toda la gente que no quiso caminar con él, que no le agradó a través de la fe. Esto es mucho más serio, amado hermano. Y no voy a pensar que porque usted es regenerado, que porque yo soy regenerado, y mucho menos que porque yo soy pastor y predigo que entonces Dios me la va a pasar suave. No, Dios me dijo, Orlando, me conociste por la fe te sostienes. Y si vas a agradarme a mí, lo vas a hacer por la fe. Entonces es muy claro, en primer lugar, cómo un hombre que agrada a Dios al perseverar en la fe sin retroceder. Ahora, míreme hermano, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted es bienaventurado porque hoy está oyendo la palabra de Dios para tener fe. Si tú no vienes a escuchar una palabra, no me diga que usted va a vivir por la fe porque no la tiene. Número 2, Noé
un hombre que agradó a Dios. ¿Cómo yo puedo entonces agradar a Dios? En segundo lugar, ¿está preparado para el segundo? ¿O lo paso mejor? Número 2, ¿cómo agrado a Dios y cómo Enoc agradó a Dios? Número 2, al no vivir según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8. Ay, muchos de nosotros, ay, yo quiero agradar a Dios. Bueno, aquí está. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios aquí serían los resultados de la carne, serían las obras de la carne. Son enemigos de Dios. ¿Cuál es la razón? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ahora el verso siguiente nos aclara: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo está diciendo, la única manera para yo vivir agradando a Dios ahora es aprender a depender del Espíritu Santo para vivir conforme al Espíritu de Dios, para ser guiado conforme al Espíritu Santo, no conforme a mi carne. Porque si yo voy a vivir conforme a mi carne, mis deseos, mis pensamientos, mi voluntad, no agrado a Dios. ¿Usted cree, hermano, no es que me vuelva cansón, usted cree que estas personas que me dejaron hoy esas sillas vacías agradan a Dios hoy? No. Pero tú que estás aquí, le estás agradando a Él. Amén. El que vive conforme a su carne, ¿qué es su carne? Es que tengo un problema, pastor, y por eso me quedo. Es que el problema mío, es que la situación, es que la enfermedad, qué sé yo. No. De vez en cuando les digo a ustedes, pero muchas veces yo he estado con escalofrío. ¿Sabe qué le he dicho a mi esposa? Deme entonces 2 pastas, pues si es que no tengo la fe suficiente para que Dios me cure. Deme entonces 2 pastas, 2 acetaminofén, 1 hora antes, porque estoy en fiebre, me tengo escalofrío. Deme entonces las pastas y cuando me paro aquí estoy por tachón otra vez. Así ya que más tardecito me tenga que ir otra vez por allá como a titilar. Mire, mi hermano, ¿quién le dijo a usted que la enfermedad lo va a detener en su casa? Al contrario, si tú tienes la fe y crees que Dios está en este lugar y estás enfermo, corra para acá, que aquí Dios le sana. Amén. Amén. Pero no tenemos la fe suficiente porque somos carnales y vivimos en la carne. Si vamos a vivir en nuestra carne, pues no agradamos a Dios. Así que yo puedo ver, según esta palabra, cómo Enoc agradó a Dios. Él vivió en el Espíritu. Lo número 3, cómo Enoc agradó a Dios y cómo yo puedo ahora agradar a Dios al no buscar la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Gálatas 1. Gálatas 1, versículo 9. Vamos a leer estos 2 versículos allí. Pablo viene hablando que el Evangelio se ha tergiversado. Y entonces él dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y ahora Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Mire, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? ¿Cómo tú y yo vamos a tener agradado el corazón de Dios cuando en tu vida y en mi vida hay una meta fija, y es no agradar a los hombres? Si yo
en cada iglesia que he tenido, hubiera vivido y aún en esta, para agradar a mis hermanos, entonces esta iglesia sería muy grande. Mire, hermanos, la última persona que salió de acá, se lo voy a decir, un mes antes de que se fuera, ¿cuántos vinieron a la vigilia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del pastor que predicó? Paul Washer. ¿Sabe qué me dijo él? Ustedes no se dieron cuenta, pero me llamó aparte después. Y él quería que yo predicara como él. Me dijo, él no grita, él es tranquilo. Yo me le reí y le dije gracias. Luego le dije a mi esposa, ¿y yo qué hago? Si Dios hizo a Paul Washer de una manera y a mí me hizo de otra manera. Y él predica y Dios lo usa como él es y a mí me usa como yo soy. Así de que yo no voy a cambiar mi manera para agradar a una persona que al mes se fue. Y no solamente eso, muchas cosas antes venía diciéndome. Y ahora yo orándole a Dios por esa familia y atando cabos me doy cuenta que como no les pude agradar, hasta luego. Míreme, y mi familia, y desde mi mamá para abajo, yo no vivo para agradarlos a ustedes, ni a mi esposa, tan siquiera ni a mis hijos. Si yo soy un siervo de Dios, yo lo agrado a Él. Obviamente que agradándolo a Él, agradaré a mi familia si buscan de Él. Porque si yo agrado a Dios y mi familia no quiere agradar a Dios, es porque ellos no están de acuerdo como yo le agrado a Dios. Y tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Sabe por qué mucha gente se aparta? Porque agradan a los hombres. Muchos no vienen al culto porque quieren agradar a su mujercita, o quieren agradar a su esposo, o quieren agradar a sus hijos, o quieren agradar a sus padres. Aquí ha venido gente, una señora vino acá, estuvo 3 meses con nosotros y al final se fue. ¿Y por qué no fue? No, es que mi marido me dijo que no volviera. Ah, entonces su marido es su salvación. Mucha gente me ha dicho a mí eso. Mire, quien viva para agradar al hombre, al ojo humano, no agradará a Dios. Y entonces tendrá que hacer lo que los demás dicen. ¿Te das cuenta? Hoy día, muchos pastores tienen iglesias muy grandes, porque si ellos predicaran diferente, se les desocuparía la iglesia. Pero como ellos quieren tener mucha gente para tener mucha plata, entonces no agradan a Dios, sino agradan a la congregación. Y yo les dije una vez, porque hay mucha gente que me ha dicho a mí, pastor, sales del culto, a mí no me agradó la alabanza de hoy, es que no era para usted. Algunos de aquí dicen, no, a mí no me gusta cómo predica ese pastor, y es que acaso yo predico para quién. Ay, es que a mí no me gusta esos signos que ponen ahí, y es que para quién. A mí no me gusta eso que se mención, y es que acaso es para nosotros. Si nosotros oramos a Dios y venimos y hacemos aquí lo que hacemos, es para agradarlo a Él. Amén. Usted viene aquí hoy es para agradarlo a Él. Usted no vino esta mañana. Perdimos el tiempo si vinimos aquí a agradar a nuestra familia o a agradar a un hermano. Perdimos el tiempo. Por eso Pablo era muy radical y él dice, si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Ahora yo puedo entender que Enoc no agradó a los hombres. De hecho, esta mañana que oraba yo pensaba en Enoc y yo le decía, Dios mío, ¿por qué tú dices, y ahora lo vamos a ver, que tú te llevaste a Enoc, pero solamente aparece Enoc, pero yo no veo la esposa de Enoc, pero yo no veo los hijos de Enoc? Sí, está Matusalén, y yo estoy seguro que Matusalén estuvo con Noé, porque el único que veo que después caminó con Dios fue Noé, pero Noé fue el nieto de Enoc. Así de que yo creo que Matusalén estuvo con Noé, pero no creyó en Dios. ¿Sabe que Enoc tuvo una familia y no se le ve? Tuvo hijos y no se le ven. No se le ven buscando a Dios, no se le ven caminando con Dios, no se le ven agradando a Dios. Pero Enoc vivió para agradar a Dios y por eso Dios se lo llevó. Que es lo que vamos a ver ahora, pero no me adelanto entonces. Número 4, un hombre que agrada a Dios. En cuarto lugar, lo agrada al ser fieles en predicar el evangelio que se le ha confiado. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Déjenme, yo leo estos versículos.
Dice aquí, verso 1, porque vosotros mismos sabéis, los hermanos de Tesalónica, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Cuando él visitó a esta iglesia, él no resultó vana la visita, pues habiendo antes padecido, miren lo que le pasó, él padeció y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cuando Pablo fue a Tesalónica hubo gran oposición y él se levantó y aún así predicó el evangelio. Dice el verso 3, porque nuestra exhortación no sucedió de error ni de impureza. Yo no fui allí por un error, ni fue por engaño, verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. ¿Qué fue Pablo? Aprobado por Dios, y por eso se le confió el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Lo que está diciendo es que Dios le dio una misión a Pablo de anunciar el evangelio, de predicar el evangelio a la iglesia de Tesalónica, y aunque hubo mucha oposición, yo no sé qué tipo de oposición porque no investigué, pero hubo mucha oposición, aún así él fue fiel y predicó el evangelio porque él dijo: Dios me confió el santo evangelio, ahora yo tengo que entregar ese santo evangelio. A pesar de la oposición que se levante, yo lo tengo que entregar porque Dios me lo confió, y si Él me lo confió es porque Él se agradó de mí. Ahora yo le agrado a Él predicando su evangelio. Mi hermano, Dios nos confió a nosotros el evangelio. Dios nos puso en este lugar y nos confió el evangelio. Así se levante toda la oposición que haya, así haya todo tipo de obstáculos, tenemos que permanecer aquí porque Dios nos puso acá a anunciar las buenas nuevas, a anunciar el evangelio, y mientras tú y yo anunciemos el evangelio, agradaremos a Dios, que esa fue su voluntad. En quinto lugar, ya el tiempo se me fue. ¿Cómo hago yo para agradar a Dios? ¿Cómo Enoc agradó a Dios? De hecho, Enoc anunció el evangelio, por si no alcanzó a llegar ahí. El tercer punto es que fue un hombre que predicó la verdad. Si alcanzamos, vamos a Judas, donde dice que él testificó de Dios. Enoc fue un pregonero, Enoc fue un profeta que en su tiempo predicó la palabra y no se avergonzó aunque no tuvo seguidores. Número 5, ¿cómo yo agrado a Dios? Al vivir en santidad en cada aspecto de mi vida. El mismo Primera de Tesalonicenses, ahora capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, o sea que Pablo dio testimonio, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Note, ¿cómo os conviene conduciros? O sea, hay una conveniencia de una conducta. ¿Cómo te conviene conducirte? Y de esa manera agrada a Dios, así abundéis más y más. Ahora vamos a ver cómo es eso. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en honor, en santidad y honor. Luego dice: no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó Dios? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Pablo está diciendo: si me desechan a mí porque los exhorto, si me desechan a mí porque les enseño la palabra, pues no me desechan a mí, están desechando a Dios. Y la voluntad de Dios, dice, es nuestra santificación. Pablo dice: yo fui a ustedes y les enseñé la palabra, cómo deben conducirse. Y en esa manera de que les conviene conducirse, viviendo para agradar a Dios, la manera de conducirme que es agradable a Dios es mi santificación. ¿Ya por qué? Porque Dios es santo. ¿Cómo es Dios? Santo. La manera por la cual
Enoc caminó con Dios, aprendió la santidad. Aprendió la santidad y por eso él pudo caminar. Número 6. Un hombre que agrada a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Al no enredarme en los negocios de la vida, o llamado el mundo. Más adelantico está Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Al no enredarme en los negocios de la vida, o en el mundo. Segunda de Timoteo 2:3. Dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades. Mire que no le dijo goza de la prosperidad. Ay, Dios mío. Tú pues, hoy quieren cambiar ese versículo. Ay, es que Timoteo es un pastor. Y Pablo, el apóstol Pablo le dice al apóstol Timoteo: tú goza prosperidad. No. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo compara con el soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora Pablo le pone el ejemplo y le dice: Timoteo, tú estuviste en la milicia, ¿sí o no? Ah, bueno, tú sabes cómo era. Timoteo, cuando a ti te llamaron a la milicia, ¿cuánto estuvo Timoteo en la milicia? Bueno, Timoteo es de nuestro tiempo, 2 años pagando el servicio militar. Ah, ok. Cuando te llamaron a la milicia, ¿cuántos de aquí fueron a la milicia? Entonces no sabemos. Tenemos que averiguar. Sí sabe, ¿no? Tremendo eso. Bueno, cuando me llamaron a la milicia, ocurre que yo me levantaba a 8, 9 la... ¿Quién fue la que me dijo una de mis hijas que a las 8 de la mañana era madrugar? Reprendo al diablo. A las 4. ¿Cierto que a las 4 madrugar? Exacto. Bueno, pongámosla suave, hermano, antes de las 6, cuando está oscurito, 5:30, eso sí es madrugar. De 4, 4:30, 5, 5:30. Pero ya a las 6, cuando ya está clarito, si usted está ahí y lo despertó el rayo del sol, de vergüenza. ¡Ay, santo Cristo! Bueno, le dice Pablo a Timoteo: te llamaron a la milicia, ¿sí o no? Bueno, y tú te levantabas 9 de la mañana, ¿sí o no? Todos los días. Ay, ¿cómo así a las 9 de la mañana la mamá? ¿Qué problema para levantarlo, no? Llegó a la milicia y a las 5 de la mañana le suena la diana. ¿Y lo que tenía que hacer? Repararse. No se pare, ¿verdad? ¿Ah? Usted, ¿a qué hora le gustaba almorzar? Ay, pues 3, 4 de la tarde, ¿sabe? Y ojalá no haya ninguno que almuerzan a las 3 o 4 de la tarde. Bueno, ¿a qué horas comía usted? Que a las 3 o 4 de la tarde, ¿sí? Pues aquí es a las 12 en punto. ¿Ah? ¿A qué hora se acostaba usted? ¿A qué hora se acostan aquí? No, pues que a veces yo miro al otro día, ¿no? El guardacito y algunos dicen: última vez, 2 de la mañana. La embarré. Porque ahora me van a decir aquí que no aparezca eso. Claro que algunos ya lo hicieron. Esto no tiene que darse cuenta cuándo fue la última vez que me metí a ese WhatsApp. Entonces ahora pongo acá no mostrar. Entonces ya uno se mete y ya no aparece. Antes aparecía, ahora ya no. ¿A qué hora te tenía que acostar Timoteo? ¿A qué hora se acostaba Timoteo? Ah, no, viendo yo las películas ahora con el internet y con los WhatsApp y los mensajes y todo. ¿Sabe que en esta casa me tocó poner una regla? 11 de la mañana se apaga, se desconecta aquí el internet. Perdón, de la noche. Ahora entiendan que mi hija Jenny llega aquí a las 10:30, faltan un cuarto para las 11 del trabajo. Entonces mientras tanto estamos relajados acá. Que a veces pillamos a 12 de la mañana, 1 de la mañana y por ahí. Gracias a Dios porque ellas me obedecieron y son puntuales. Amén. Amén. En su casa no lo apagan. No, pastor, en mi casa se deja toda la noche. Timoteo, ¿a qué hora te acostabas? No, a la 1 de la mañana, ¿cómo le parece? Pues aquí. A las 9 más tarde, a las 7 de la mañana, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 más. Yo no sé a qué hora acostabas. ¿Por qué? Porque al otro día hay que madrugar. Entonces aquí dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y Timoteo, mientras estés aquí, en la milicia, tú no sales. Si tú sales por una orden que le dimos y vas a hacer lo que le dijimos, pero aquí haces lo que le decimos.
tiempo para hacer eso, para hacer lo otro, para correr para acá. No puede ir al mundo. Pero es que mi mamá me va a llamar, no importa tu mamá. Mi noviecita, no importa la novia. Es lo que aquí se dice. Ahora, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Saben que somos nosotros soldados de Jesucristo? Él es nuestro capitán. ¿Cuántos creen que Él es el capitán? Amén. Entonces, ¿por qué no nos sometemos? Estamos en la milicia cristiana, estamos en la milicia espiritual. Entonces ninguno ahora que tomó a Cristo, que se metió para ser militante de Jesús, Él es mi capitán, ahora yo me voy a enredar en los negocios de la vida. No, porque si lo hago no voy a agradar a aquel que me tomó como soldado. Jesucristo me tomó para ser un soldado de Él, para estar militante ahora en los caminos de Dios. Pero si yo ahora hago lo que quiero, llego a la hora que quiero, voy a la hora que quiero, me relajo, entonces ¿cómo le voy a agradar? Esa, al no enredarme en los negocios de la vida. Y número 7, un hombre que agrada a Dios, ¿cómo se le agrada a Dios? Número 7, al temerle y hacer justicia. Mire, Hechos 10, al temerle, temerle de temor, y ojalá temor de miedo, porque a una persona dice, ay no, Dios, Él es mi padre, ¿sabe que? No sé, pero a veces la gente tiene una idea, ay, yo la tenía antes, yo me acuerdo que antes yo decía, ay, yo soy, ¿cómo es? El consentido de Dios. Después me di cuenta que no. Hay gente que trata a Dios como si, ay, no, Él es mi parcero, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. En Hechos 10, 34. En Hechos 10, 34, cuando Pedro va a visitar a Cornelio, da lo que le dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Del que le teme, Dios se agrada en toda nación, del que le teme y hace justicia. ¿Y qué es temor? Hay gente que le enseña a la iglesia, no, temor no es de miedo. Yo sé, hermanos, porque el Señor nos quitó la maldición y ya no hay temor en ese sentido, pero hay otro tipo de temor que es tener temblor, es el temor de temblor, que tenemos que temblar ante su presencia. Y es ese temor santo, es ese temor reverente de caminar para vivir agradándolo a Él, de mirar nuestra condición, que no vaya a ser que lo que yo hago le desagrade. Es ese temor, hermanos, que tenía José, que cuando él estaba en el peor momento de la tentación, cuando él iba a caer ante la tentación y él estaba para ser tentado, que esta mujer le alcanzó a quitar los trapos. Y cuando ella está para hacer la tentación, él dice, ¿cómo yo ofenderé a mi Dios? Dejaré de agradar a mi Dios solamente por un rato de placer. No, para mí es más importante Dios. Yo le temo a mi Dios. Él es mi temor, Él es mi temblor. Así de que me voy corriendo, así sea desnudo, pero salió corriendo. Y dijo, no voy a fallarle a mi Dios. Ese tipo de temor es el que está hablando acá. Y es el tipo de temor que después usted busca, el salmista lo tenía, Salmo 147, 11, o miremoslo un momentico, Salmo 147, 11, me llamó la atención este versículo, por eso quiero que lo miremos. Salmo 147, 11, se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia, se complace Jehová en los que le temen, o Dios se agrada de los que le temen. ¿Cómo agrado a Dios cuando le temo a Él? No tengo temor reverente, temor hermano de Él. Cuando no voy a orar, temor de Él cuando no leo la palabra, temor de Él cuando falto a un culto. Porque es que en el culto Dios está hablando, se está manifestando. Temor porque no estoy ahí. ¿Cómo es posible que pierda yo ese temor? Algunos eran tan fieles al culto del miércoles, pues no sé qué pasó, perdieron ese temor. Temor de Dios, tratar de vivir una vida que a Él le agrade, hermano. Bueno, ya vimos eso primero, entonces vamos a ir más rápido porque el tiempo está corriendo, pero yo sabía que ahí me iba a demorar. De hecho le dije a Dios, si no salgo de ahí, pues listo. Ejemplo de Enoc. Enoc fue un hombre que agradó a Dios,
Y hay 7 cosas de cómo agradar a Dios. Primero, al perseverar en la fe sin retroceder. Segundo, al no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Tercero, al no buscar la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Cuarto, al ser fieles en predicar el Evangelio que se nos ha confiado. Quinto, al vivir en santidad en cada aspecto de nuestra vida. Sexto, al no enredarme en los negocios de la vida o en el mundo. Y número 7, al tener temor de Él y hacer justicia. Ahora sí, número 2. El ejemplo de Enoc, un hombre que vivió por la fe, que es un testigo para mí. Además de que fue un hombre que agradó a Dios. Número 2, fue un hombre que caminó con Dios. Génesis capítulo 5, versículo 21. Fue un hombre que caminó con Dios. Versículo Génesis 5, 21. Vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, como 365 días que tiene el año. ¿Sí es eso? Sí. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 2 veces aparece caminó Enoc con Dios, caminó Enoc con Dios. Por eso dice que por la fe Enoc agradó a Dios, fue traspuesto, dice Hebreos 3 veces, fue traspuesto, le llevó Dios, porque Enoc, además de que agradó a Dios, caminó con Dios. Obviamente que hay una vida oscura aquí en Enoc y son 65 años. En esos 65 años Enoc caminó sin Dios. En esos 65 años Enoc hizo lo que él quiso, agradando al hombre, agradando a su carne, agradándose a sí mismo. Pero cuando Enoc tiene a un hijo llamado Matusalén, que fue el que más años vivió, a partir de ese momento caminó por los próximos 300 años. Enoc vivió agradando a Dios 300 años. Pero además de que vivió por la fe y vivió agradando a Dios, hay un detalle aquí que se menciona, y es que él aprendió a caminar con Dios. Ahora, cuando un hombre camina con Dios, eso lo dice Amós, después lo busca 3.3, que no vamos a ir allá, pero Amós 3.3 dice que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, ¿por qué mi esposa y yo hemos caminado ya por 28 años? Porque hemos estado de acuerdo, y en algunas ocasiones ella ha tenido que bajar y en otras ocasiones me ha tocado bajar a mí para poder entrar en una armonía. Pero el hecho de que ahora, para que caminen dos personas juntas, tienen que ponerse de acuerdo, no es que ahora Dios iba a bajarse a ponerse de acuerdo con Enoc, no era así, sino que era al contrario. Para Enoc caminar con Dios, Enoc tuvo que bajarse y decirle: Señor, me rindo a ti, a tu voluntad, a tu deseo, a tu capricho, a tu soberanía, a lo que a ti te plazca. Yo me rindo, Señor. Aquí lo que impera es tu voluntad, Dios. Para que Enoc caminara con Dios, Enoc tuvo que rendirse a Dios. Porque no hay dos, si no están de acuerdo no pueden caminar juntos. Por 65 años Enoc no supo qué es caminar con Dios, vivió desagradando a Dios, caminó a su manera, pero después de 65 años vino y se mete con Dios, entra a la presencia de Dios. Ahora Dios le dice: mijito, pues tienes que aprender que aquel que me quiera seguir a mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que aprender a tomar la cruz y tiene que seguirme. Negación. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no caminamos con Dios? Porque no nos hemos negado. Y mientras no nos neguemos, seguimos caminando a nuestra manera, a la manera de los demás, pero no a la manera de Dios. Enoc caminó con Dios. Pero hay algo que quiero decirle. Enoc aprendió a vivir en la presencia de Dios. Eso es caminar con Dios. Aprender a vivir en la presencia de Dios.
Enoc es aquel tipo de creyentes que una vez les llegó el Evangelio, comprendieron, hermano, que Cristo allá en esa cruz, cuando Él estaba muriendo, el mensaje que les prediqué el viernes, que algunos de ustedes no quisieron venir a oír, pero yo les prediqué acerca del velo, cuando Jesús estaba muriendo allá en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos para que pudiese entrar ahora la gente al lugar santísimo, donde está Dios. Y dice Hebreos que ahora nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio del camino nuevo que Cristo nos abrió cuando se rasgó el velo. ¿Por qué la gente no podía entrar al lugar santísimo? Porque había un velo que le impedía, pero ese velo con la muerte de Cristo se rasgó para que tú y yo pudiésemos entrar. Dice la carta a los Hebreos que ahora tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. ¿Y cómo tú y yo entramos a la presencia de Dios? Por medio de la oración. El asunto es que tú y yo muchas veces, teniendo 24 horas disponibles para entrar al lugar santísimo, entramos solamente un ratito, entramos 5 minutos, 10 minutos y queremos salir de ahí volados. No nos hemos acostumbrado ni siquiera a entrar una hora. No resistimos una hora en la presencia de Dios. Enoc tuvo que entender y él tuvo que comprender que él tenía que negarse a sí mismo para poder entrar a la presencia. Cuando él entró a la presencia, ahora él se agradó y él ahora no quería salir de ese lugar. No me diga, hermano, que caminar con Dios se camina sin su presencia. Caminamos con Dios en su presencia y nos acostumbramos a su presencia. Y le voy a decir algo acá. Que hay que corregirlo rápido. Porque tanto que hemos predicado, pero no se corrige. ¿Quién le dijo a usted que cuando yo entraba a la presencia de Dios en oración, era para que Dios respondiera a mis necesidades, mis caprichos? Porque yo entro a la presencia de Dios con mi deseo. Yo entro a la presencia de Dios con mi plan. Yo entro a la presencia de Dios, inclusive le digo, Dios mío, yo hoy que entro a tu presencia, necesito, Señor, que me sane. Señor, yo ahora que entro a tu presencia, necesito, Señor, dinero. Señor, yo ahora que entro a la presencia tuya, necesito, Señor, ese trabajo. Señor, yo ahora que entro a tu presencia, necesito, Señor, ese novio. Ahora que entro yo a tu presencia, Señor, necesito ese negocio. ¿Quién le dijo? ¿Dónde nos dijeron que eso era así? Textos malinterpretados. Cuando yo entro a la presencia de Dios, y si yo entiendo que es negarme a mí mismo, Señor, vengo a tu presencia, pero yo traigo mis planes, mis deseos, mis anhelos, mi voluntad, mis caprichos, todo esto, Señor. Me niego, lo dejo acá y dime, ¿qué quieres conmigo? Le voy a decir, hermano, qué es entrar a la presencia de Dios, porque Dios me lo mostró esta semana. Entrar a la presencia de Dios, entro para moldear mi vida que sea como la de Jesús, entro para que se haga la voluntad de Dios, entro para que se quite en mí todo aquello que a Dios no le agrada, entro a la presencia de Dios a ver si puedo ser moldeado conforme a la imagen de Jesús. De hecho, yo entro a orar, no para cambiar a Dios a mi favor, sino para que mi vida sea cambiada a la manera de Dios. Y ahora entiendo por qué muchos no quieren entrar. Porque cuando uno entra a la presencia de Dios y Él se manifiesta ahí, entonces Él va a tener que decirnos, Orlando, cambia tu actitud, Orlando, cambia tus pensamientos, cambia tus deseos, yo no quiero eso en ti, así de que, ¿para qué me estás buscando? ¿Me estás buscando para que complazca tus caprichos? ¿O me estás buscando porque me quieres dar tu corazón para que se haga mi voluntad en ti? ¿Para qué vienes a orar conmigo aquí a las 5 los que vienen? ¿Para que Dios responda a tus peticiones o para que Dios moldee tu vida? ¿O por qué no vienes a orar conmigo? Porque estás tan acostumbrado a tu vida que no quieres ser que Dios la cambie.
Y entonces eventualmente aprovechas tu oración de 5 minutos o de 10 minutos, ¿para qué? A ver si le logra mover la mano a Dios. Y como alguien me decía esta semana, pastor, yo quiero ayunar. Y yo dije, ¿para qué vas a ayunar? Si la palabra ayunar, yo le contestaba, y no es que esté en contra del ayuno, pero le voy a decir, cuando tú aprendas, así le dije, cuando tú aprendas a ayunar televisión, cuando tú aprendas a ayunar tus compañías, cuando tú aprendas a ayunar tus vicios y tus cosas que tienes en este mundo, entonces ahora sí ayunes de aguantar hambre. ¿Tú crees que con Dios se juega? No, tú y yo no sabemos caminar con Dios. ¿Tú crees que Dios va a caminar contigo cuando tú haces tu voluntad? ¿Tú crees? Yo creo que Dios va a caminar conmigo cuando yo hago mi propia voluntad. Pues le tengo un texto. Juan 8:29. Juan 8:29. Juan 8:29. Y aquí dice Jesús, porque el que me envió conmigo está. Oh, Santo Cristo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Lo vio? Jesús puede decir, porque el que me envió, o sea, mi Padre, conmigo está, camina conmigo. No me ha dejado solo el Padre, nunca me ha dejado solo, siempre ha estado conmigo. El Padre nunca me ha dejado solo. ¿Cuál es la razón? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Haces tú siempre lo que le agrada a Dios? ¿Por qué no caminó con Dios? Enoc hizo siempre lo que a Dios le agradaba. Enoc hizo siempre lo que a Dios le agradaba. Esta mañana que yo estaba orando acá, hermanos, yo le decía a Dios, si Jesús hizo siempre lo que le agradaba, ¿cómo lo hizo? Y luego podía ir yo al monte del Getsemaní cuando esa noche él oraba, 3 horas oró, y la misma petición. Y él tiene la copa en su mano y él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero recuerde que él estaba en la presencia de Dios, del Padre. Padre, pasa esta copa sin que yo la beba. Sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. Ahora, ¿qué es esto? Tú y yo tenemos una copa que queremos hacer. Y la copa es tu plan, tu proyecto de vida, que es tuyo, no es el de Dios. Tu plan, tu futuro, lo que tú estás planeando, lo que tú quieres, esa es tu copa. Pero ¿será que cuando vamos a orar podemos decirle, Señor, aquí está mi copa? Señor, ¿qué hago yo con esa copa? ¿Me la bebo? O mejor hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, no lo que yo quiero, sino tu voluntad. No lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Sabe para qué la oración, hermano? Otra vez, la oración, y verdaderamente es esto, es venir nosotros ante su presencia y decirle, Señor, no mi voluntad. Siempre que tú oras, siempre que yo oro, llevamos una voluntad. De hecho, hemos vivido de acuerdo a nuestra voluntad. Enoc caminó 65 años haciendo la voluntad suya, pero luego caminó con Dios y ya no pudo hacer su voluntad, sino la de Dios. Ahora 2 puntos más para terminar, si los menciono nomás. Enoc es un ejemplo de un hombre que caminó con Dios. Primero, fue un hombre que agradó a Dios. Segundo, fue un hombre que caminó con Dios. En tercer lugar, fue un hombre que predicó la verdad de Dios. Después lo busca Judas 14:15. En esos 300 años que vivió, los vivió para hablarle a los impíos. La maldad de los impíos, dice que él fue profeta. Y él profetizó a los impíos. Era una generación muy mala. Por eso después vino el diluvio, pero ahí está Enoc predicando, dice Judas. Él vivió viendo las obras malas de ellos, pero nunca vivió como ellos, sino que les habló de sus
tus obras malas. Eso dice Judas. Y en cuarto lugar, fue un hombre al cual traspuso Dios. Hebreos capítulo 11. Y ya no alcancé a terminar, pero vamos a dejar ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 5, aparece 3 veces. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, otra vez traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia dice en Génesis, ya lo hemos leído, que no caminó con Dios, pero dice, y luego lo llevó Dios. La palabra traspuso, traspuesto, significa ser llevado por Dios al cielo sin morir. ¿Por qué se lo llevó? Fue traspuesto, 3 veces aparece, fue traspuesto. ¿Qué fue? Que no fue llevado a la presencia de Dios sin ver muerte. ¿Por qué? Porque Dios se acostumbró, le agradó tanto Enoc, que él llegó al momento donde dijo, un hombre así, no es bueno que esté en la tierra, me lo llevo para el cielo. Y esto es una tipología de la iglesia, del rapto de la iglesia, cuando el Señor venga por segunda vez. No voy a ir allá porque el tiempo se me fue, pero usted puede buscar después Lucas 17, 34 al 36, donde dice que habrán 2 mujeres moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Habrán 2 hombres en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, y habrán 2 durmiendo en la misma cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando de creyentes que convivían aquí con los inconversos, aún eran familia, porque los 2 en la cama eran 2 esposos. No era ni el mozo ni la moza, eran esposos, solo que uno era impío y el otro era creyente. Por eso el creyente se fue. Habían 2 en el campo trabajando, uno era creyente, el otro no. Habían 2 en un molino, 2 mujeres moliendo, haciendo arepas, una era creyente, la otra no. Habían 10 personas sentadas en la banca de una iglesia. 5 prudentes fueron llevadas, las 5 insensatas se quedaron. Tesalonicenses 4, y ya termino. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que nos habla del rapto de la iglesia. ¿Cómo será eso? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Voy a leerle esto para terminar. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora mire acá. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cuando Dios le permitió a Enoc ser llevado, traspuesto o ser raptado, él estaba anticipando o estaba dando una especie de prototipo de lo que iba a ser el rapto. Cuando Jesús viene, hermanos, por segunda vez, Jesús en cualquier momento aparece. Miren, hermano, Jesús ya viene, en cualquier momento viene. Tú tienes planes, pero esos planes se van a quedar acá si tú no estás agradando a Dios. ¿Y qué si Jesús viene esta tarde? Ahora hace 2000 años no viene. Ah, sí, dentro de 8 días le voy a decir que Noé duró 120 años construyendo el arca y todos se burlaban de que el diluvio iba a venir, y llegó. 2000 años esperando la venida del Mesías, mucho más desde que se profetizó. Desde el mismo Adán, 3000 años esperando la profecía. Ah, el Mesías no viene, él no viene. Que cuando vino la gente no le reconoció. Que cuando vino el diluvio la gente, ya era demasiado tarde. Pero él va a venir. Él va a venir.
¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos la fe que le agrada? ¿Caminamos con Él? Porque le voy a decir una cosa, miren. Si tú y yo no caminamos con Dios en esta tierra, no nos vamos con Él en el rapto. ¿No? Enoc caminó con Dios. Dios se lo llevó. La iglesia que camine con Cristo se la lleva. O sea, no es una cosa mía de decirle que ore. Cuando yo le digo que venga aquí temprano, una hora antes, no es un capricho mío. Es una preparación para su vida. ¿Sabe usted cómo puede retener esta palabra? Si usted viene a orar conmigo antes del mensaje. De lo contrario, no. Cuando tú vienes aquí a orar conmigo, yo llevo por lo menos 2 horas llevo. ¿Cómo tú crees que este mensaje lo vas a recibir y lo vas a asimilar si no estás en oración? No juguemos más a la iglesia. Aquí es decididos o no. Pues Cristo dijo, te quiero caliente o te prefiero frío. Pues no tibio. Y un creyente que no ora, ni tibio es. Así que Dios nos está llamando a través de Enoc a que caminemos con Él. Póngase de pie, por favor. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor.